Bienvenidos mis queridos amigos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantas formas diferentes de nombrar a Dios? Yahvé, Jehová, YHWH. ¿Cuál es la correcta? ¿De dónde vienen realmente estos nombres? Lo que voy a contarte en este video te va a sorprender, porque detrás de estas palabras se esconde una fascinante historia que se remonta a más de 3000 años de antigüedad. Imagina por un momento que estás en el antiguo Egipto, en medio del desierto, y ves una zarza que arde pero no se consume. Esta es precisamente la escena donde, según la tradición bíblica, se revela por primera vez el nombre divino a Moisés. Pero la historia es mucho más compleja y apasionante de lo que parece a primera vista. Comencemos por el principio. El nombre YHWH, que es la forma más antigua que conocemos, aparece escrito por primera vez en textos hebreos antiguos sin vocales. Sí, has oído bien, solo consonantes. Esto no era nada extraño en la escritura semítica antigua, donde las vocales se omitían habitualmente. Sería como si hoy escribiéramos hola como HL y todos supiéramos cómo pronunciarlo porque conocemos la palabra. Pero aquí viene lo interesante: con el paso del tiempo, este nombre se consideró tan sagrado que los judíos dejaron de pronunciarlo por completo. En lugar de decir YHWH, comenzaron a usar la palabra Adonai, que significa mi Señor. ¿Te imaginas tener una palabra tan importante que ni siquiera te atreves a pronunciarla? Esto es exactamente lo que sucedió. Esto nos lleva a una pregunta fascinante: si nadie lo pronunciaba, ¿cómo sabemos que se decía Yahvé? La respuesta nos lleva a los estudiosos medievales llamados masoretas, que desarrollaron un sistema de puntos y líneas para indicar las vocales en los textos hebreos. Cuando encontraban las letras YHWH, le añadían las vocales de Adonai como recordatorio para decir esta palabra en su lugar. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Siglos después, cuando los cristianos europeos comenzaron a estudiar estos textos, algunos malinterpretaron estas marcas vocálicas y crearon la pronunciación Jehová, mezclando las consonantes de YHWH con las vocales de Adonai. Es como si alguien en el futuro encontrara la palabra SR con las vocales de Señor escritas encima y pensara que se pronuncia Seror. Pero el misterio del nombre va más allá de su pronunciación. El significado mismo de YHWH es profundamente significativo. Cuando Moisés pregunta el nombre de Dios en el episodio de la zarza ardiente, la respuesta que recibe es Yahshua, que se traduce aproximadamente como yo soy el que soy o yo seré el que seré. YHWH parece ser una forma de este verbo ser o existir en hebreo antiguo. Este concepto era revolucionario para su época. Mientras otras culturas nombraban a sus dioses por sus atributos o funciones, dios de la tormenta, dios del sol, etc., aquí tenemos un nombre que sugiere la existencia pura y simple, el ser en sí mismo. Es como si en lugar de definir a Dios por lo que hace, se le definiera por su simple existencia, por ser la fuente misma del ser. La influencia de este nombre ha sido enorme en la historia de las religiones. Por ejemplo, cuando se tradujo la Biblia al griego en la llamada Septuaginta, YHWH se tradujo como Kyrios, Señor, una práctica que continuaron las traducciones posteriores. Es por esto que en muchas Biblias modernas vemos el Señor en mayúsculas cuando en el texto original aparece YHWH. Pero el impacto va más allá de lo religioso. Este nombre ha influido en el arte, la literatura y la filosofía a lo largo de los siglos. Pensadores como Maimónides dedicaron extensos tratados a analizar su significado, y artistas de todas las épocas han intentado representar el concepto de lo divino que este nombre sugiere. En la actualidad, diferentes tradiciones religiosas manejan el nombre de manera distinta. Mientras algunos grupos insisten en usar una pronunciación específica, otros mantienen la antigua tradición de no pronunciarlo por respeto. Los estudiosos modernos generalmente aceptan Yahvé como la pronunciación más probable del antiguo YHWH, pero con la humildad de reconocer que, después de tantos siglos, no podemos estar completamente seguros. Es fascinante pensar cómo un nombre que originalmente consistía en 4 letras ha generado tanto debate, reflexión y reverencia a lo largo de la historia. Nos recuerda que las palabras, especialmente los nombres, pueden contener capas y capas de significado que se van acumulando con el paso del tiempo. El impacto de YHWH no solo se limita a la historia religiosa o a la interpretación de las escrituras. El poder de este nombre ha trascendido las fronteras de la religión y ha influido en el desarrollo cultural, social y hasta político en diversas partes del mundo. El hecho de que la pronunciación exacta de este nombre haya sido preservada y discutida durante siglos es un reflejo de su importancia y de cómo las palabras pueden llevar consigo no solo un significado literal, sino una carga emocional y cultural tan profunda que se convierte en un pilar de identidad y legado. En muchas tradiciones monoteístas, el nombre de Dios está asociado con la eternidad,
la inmortalidad y la creación misma. Para el judaísmo, este nombre es tan sacrosanto que la simple pronunciación de él por un ser humano es impensable, dada la concepción de que no se puede reducir lo divino a la simple palabra o al sonido de una lengua humana. Este concepto también fue muy influyente en el cristianismo, donde la interpretación de Dios a través de su nombre Kyrios estableció un vínculo de autoridad suprema. Por otro lado, en el Islam, aunque el nombre de Dios es Allah, la comprensión de la divinidad comparte la misma esencia de lo absoluto e infinito que se expresa en YHWH. A lo largo de la historia, muchos filósofos han buscado entender el misterio de este nombre. Platón, por ejemplo, discutió la idea de la existencia y la realidad en términos de lo absoluto, una noción que, aunque no directamente vinculada a YHWH, resuena con el concepto de un ser divino que simplemente es. Filósofos medievales como Tomás de Aquino también reflexionaron sobre la existencia de Dios como el ser necesario, aquel que existe por sí mismo y del cual depende todo lo demás. En la obra de Maimónides, un filósofo judío medieval, encontramos una profunda reflexión sobre el nombre y la naturaleza de Dios, así como sobre la relación entre el ser humano y lo divino. Estos pensadores contribuyeron a la forma en que entendemos la teología, el ser y la existencia. El arte y la literatura también se vieron marcados por este nombre. En la pintura, la literatura y la música, la idea del ser divino ha sido retratada de formas complejas, tanto abstractas como figurativas. Desde las iglesias medievales, donde los frescos y vitrales representaban a Dios de forma simbólica, hasta las composiciones musicales de Bach y Handel, que buscaban capturar la gloria divina en sus obras, el nombre de YHWH ha sido una fuente constante de inspiración. Los grandes artistas intentaron de diversas maneras representar la idea de lo infinito, lo eterno, lo inaccesible, a través de sus creaciones. Este concepto también ha sido fundamental en el desarrollo de la ética y el derecho. En las primeras civilizaciones, los nombres de los dioses no solo representaban el poder divino, sino que también marcaban el camino hacia el orden social y moral. En el judaísmo, el nombre de Dios estaba intrínsecamente vinculado a la ley, a los mandamientos que orientaban la vida de los individuos y las comunidades. El Antiguo Testamento está lleno de reglas que tienen como objetivo reflejar la santidad de Dios, y estas reglas a menudo son invocadas en nombre de YHWH. El nombre de Dios, entonces, se convierte en una guía, en un principio de vida y moralidad que trasciende el tiempo y la geografía. En tiempos modernos, el nombre de Dios sigue siendo un tema de debate, interpretación y reflexión. Los estudios bíblicos continúan investigando la etimología de las palabras, tratando de desentrañar el significado más puro y preciso del nombre de Dios en las lenguas originales. Al mismo tiempo, el tema de la pronunciación de YHWH sigue siendo objeto de controversia en algunas comunidades religiosas. Mientras que muchos estudiosos creen que Yahvé es la pronunciación más acertada, hay otros que defienden Jehová como una variante legítima, por su presencia histórica en los textos y tradiciones. Sin embargo, la verdad es que, a pesar de los avances en la investigación lingüística, la certeza absoluta sobre la pronunciación exacta del nombre sigue siendo un misterio. Esto, en sí mismo, añade un aire de sacralidad que sigue envolviendo este tema. En la actualidad, el debate sobre la pronunciación y el significado de este nombre ha sido objeto de reflexión incluso fuera del ámbito religioso, con filósofos, sociólogos y antropólogos explorando el poder de las palabras y su capacidad para influir en el pensamiento y las emociones humanas. Las palabras no solo son vehículos de comunicación, sino que también tienen el poder de transformar nuestra forma de ver el mundo y nuestra relación con lo divino. El nombre de Dios, al ser considerado tan sagrado y tan cargado de significados, se convierte en un espejo en el que se refleja la comprensión humana sobre la existencia, el ser y la trascendencia. Si te pones a pensar en la historia de este nombre, te das cuenta de que no se trata solo de un conjunto de letras o sonidos. YHWH es un símbolo que ha acompañado a generaciones enteras, marcando el curso de la historia religiosa, filosófica, cultural y hasta política. Ha sido el centro de debates, revelaciones, rituales y doctrinas que han dado forma a las creencias de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Es un recordatorio de cómo un solo nombre puede contener no solo un significado literal, sino una profundidad simbólica, emocional y espiritual que perdura a través del tiempo. Así que, la próxima vez que escuches las palabras Yahvé, Jehová o YHWH,
recuerda que estás frente a algo mucho más grande que un simple nombre. Es el testimonio de la relación humana con lo divino, un legado que ha pasado de generación en generación y que sigue siendo objeto de estudio, reflexión y reverencia. Un nombre que ha viajado a través de la historia y que sigue siendo una de las expresiones más profundas del ser humano al enfrentarse al misterio de la existencia misma. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la historia de este nombre extraordinario. Cada vez que veas estas letras o escuches su pronunciación, Yahvé, Jehová o YHWH, recuerda que no solo estás tratando con un nombre, sino con un concepto profundo de existencia, divinidad y misterio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. También te invito a que te suscribas al canal para no perderte futuros videos sobre temas fascinantes como este. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy grande.